La promesa menospreciada es el tema de hoy. Mis queridos hermanos, comencemos en oración. Te pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que nos des el espíritu de sabiduría, de entendimiento, para poder hacer tu palabra. Ilumina todo y cada uno de los oyentes, para que ilumine ese camino que tú nos indicas, que es Jesucristo. Usa a este siervo tuyo, Señor, para llevar tu palabra y llevar bendición a todos y cada uno de los que obedezcan y escuchen tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos las gracias. La promesa menospreciada. Ese es el tema de hoy. Mis queridos hermanos, Dios es bueno. Para esto, los invito para que vayamos al libro de Mateo, capítulo 19, versículo 16, y a la letra dice así. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, o sea, Jesucristo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos. Aquí, el joven rico está preguntando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿cómo tener la vida eterna? Él contesta y dice con toda claridad, ¿por qué me dices bueno? Si hay sino uno, Dios. Él es bueno. Podemos también nosotros escudriñar la palabra en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22. Y a la letra dice así. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Mis queridos hermanos, grande es la fidelidad de Dios. Nuevas son cada mañana. ¿Qué? La misericordia. Por su misericordia no hemos sido consumidos, porque lo único que merecemos es reprensión. Pero Dios es bueno y nos da esas misericordias renovadas todos los días. Continuemos para ver lo que dice su bendita y hermosa palabra, que nos corrobora y nos enseña de manera correcta. Y vayamos al libro de Mateo, capítulo 5, versículo 45, que a la letra dice así. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Poderoso es nuestro Dios, misericordioso y bueno. Y poderosa tu palabra, Señor Jehová, Jesucristo Espíritu Santo. Dice su palabra en este versículo, y hacemos notar que dice que hace salir su sol. ¿Por qué dice que es su sol? Porque Él lo creó. Él es el dueño y Señor, creador de todo. Porque dice en Génesis capítulo 1, versículo 14, cuando creó las lumbreras. Por lo tanto, Él es el dueño y Señor. Que dice salir su sol sobre malos y buenos. También notemos aquí que sobre quién sale, sobre todos. Hay que enfatizar que nombra primero los malos, porque Él es bueno. Y así es Dios. Esa es su naturaleza, es bueno. Ahora que ya nosotros hemos visto, corroborado en su palabra que Dios es bueno,
Ahora veamos cuál es la posición del hombre. ¿Dónde está? El hombre es pecaminoso y malvado. Eso nos lo dice correctamente en Génesis capítulo 6, versículo 5. Y a la letra dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Hay una inclinación tremenda a la maldad del hombre. Nosotros tomamos consideración a veces porque no conocemos la palabra y no sabemos como hombres cuál es nuestra posición. Pero aquí en Génesis nos comienza diciendo: ¿dónde está este hombre? ¿Dónde estamos? ¿O dónde comenzamos? También los invito para que vayamos a ver las características del hombre pecaminoso. En segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 2, que dice, a la letra sí, y leo: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Versículo 4. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Es una lista intensa, mis queridos hermanos. Es aterrador pensar que nosotros estamos en esa lista. Pero Dios es bueno, porque nos enseña cuál es la posición correcta, primero de Él y después del hombre, para que nosotros sepamos exactamente dónde estamos comenzando y reconocer que Dios nunca se ha movido de donde Él siempre ha estado, reinando, siempre. También Él nos sigue indicando en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 9, que a la letra dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Versículo 10. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Recordemos cuando le preguntó el joven rico a Jesucristo: ¿qué haré para heredar la vida eterna? La vida eterna es estar en el reino de Dios. Y esta lista es intensa. Pongamos atención en estos versículos y veamos dónde estamos nosotros, porque esa lista es aterradora. Pensar que estamos dentro de esas características. Y Dios nos enseña en Romanos capítulo 3, 23, por si alguno dijo: yo no tengo pecado, yo no estoy en esa lista. Dios ve todo, escudriña los corazones. Y dice en Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, dice. Todos, no hay uno solo. Todos estuvimos o estamos en esa categoría. Es aterrador pensar que estamos en ese lugar. Pero Dios es bueno. Y seguimos moviéndonos en esta meditación tan preciosa que Dios nos da. Comenzamos primero que Dios es bueno. Después el Señor nos enseña dónde está el hombre. Ahora que está marcada
divisiones, los lugares exactos donde está Dios y dónde está el hombre, veamos y continuemos, vayamos hacia adelante en la meditación. La voluntad de Dios y su promesa. En el libro o carta, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, leo y a la letra dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Poderoso es nuestro Padre, amoroso, bueno, misericordioso. Así lo dice, no queriendo que ninguno perezca. Hay una promesa, pero es con condición. ¿Cuál es? Lo dice al final del versículo. Sino que todos procedan al arrepentimiento. El arrepentimiento de su pecado, del camino de pecaminosidad que hay o que llevan. Ese es nuestro Dios, poderoso, que no queriendo que ninguno perezca. En Tito, capítulo 2, versículo 11, dice, y leo: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ahora la promesa se abre con toda plenitud. Porque la gracia de Dios, la gracia es algo gratis, algo gratuito que Dios nos da, manifestando la salvación a todos los hombres. Acabamos de leer segunda de Pedro 3:9 al final, que todos procedan al arrepentimiento. Y en el Antiguo Testamento también siempre nos ha hablado, porque Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre. Él no cambia. Los que cambiamos somos nosotros. Él no falla, Él es perfecto. Jehová, Jesucristo, Espíritu Santo. En el libro Segunda de Crónicas, versículo 7, capítulo 7, versículo 14, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aleluya, gloria a Dios. Qué hermosa palabra. Es poderosa. La promesa se va mostrando maravillosamente. Que nosotros debemos de hacerla nuestra. Pero hay una condición, que nos arrepintamos. Y nos dice de manera maravillosa aquí en 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo sobre el camino sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Es maravilloso, es inefable su amor. En Juan, capítulo 3, versículo 16, a la letra dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La pregunta del joven rico, plena y totalmente contestada para todos nosotros y todos los oyentes. Mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y la vida eterna cuándo se termina? Nunca. Es para siempre. Así es de poderoso nuestro Padre, Jehová, Jesucristo y Espíritu Santo. Volvemos a ver la promesa abierta totalmente para que ningún hombre perezca. Pero hay una condición: que se arrepienta, que crea en Jesucristo.
Ahora vemos la promesa cumplida. Para esto nos lo explica de mayor y mejor entendimiento. En 1 Corintios 6:11, y dice, y esto erais algunos, que éramos la lista que leímos de los hombres malvados. Pero dice, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. ¿En quién? En el nombre del Señor Jesús, aleluya, y por el Espíritu de nuestro Dios. Grandes, poderosos, mi Padre Santo, bendito eres, Señor. La promesa cumplida. En Romanos capítulo 3, versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Una y otra vez nos enseña la promesa cumplida. Pero recordemos que es una promesa de dos complementos. La de Dios, que es perfecto. Él no miente, Él no falla, Él nunca llega tarde, Él siempre está a tiempo. Nunca ha cambiado. Desde el principio y desde antes del principio de este mundo, Él es el mismo, ayer, hoy y siempre. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Esa es la primera inmovible, inmutable promesa que Él hace. Primera parte. La segunda parte nos corresponde a nosotros. El hombre pecaminoso, si te arrepintieres, si buscares mi rostro, si rectificares. Porque nosotros, al día de hoy, muchos no somos de sangre judía, porque la promesa se hizo para el pueblo escogido de Dios. En Génesis, hablando a Abraham, capítulo 17, donde hace la promesa para su pueblo escogido. Nosotros no teníamos ni una mínima, ni un porcentaje, cero, de oportunidad de ser del cuerpo en Cristo, para que nosotros pudiéramos llegar a tener todo eso que Dios nos promete. Pero mandó a su Hijo amado Jesucristo para que nosotros pudiéramos entrar y ser parte del cuerpo en Cristo. Nos deja ver que Dios es bueno, nos deja ver dónde está el hombre, y nos deja y nos enseña que nosotros no podíamos por nuestra propia voluntad o nuestros propios actos llegar a tener la vida eterna. Y Él nos la ofrece gratuitamente y abre de la nada, que no tener nada nos abre las puertas plenas y totales del reino de Dios por medio de Jesucristo, y nosotros podemos llegar a Él. Bendito es nuestro Padre. Mis queridos hermanos, nunca se nos olvide que Dios pagó con su sangre, que Él vivió perfectamente en esta vida. Y toda esa vida que Él vivió, perfecta, pura, santa, se nos adjudicó a nosotros cuando lo recibimos. Y Dios nos ve vestidos y revestidos de Cristo. Nos ve completos, nos ve santificados. Podemos estar en su presencia porque Jesucristo tomó el lugar de todo aquel que lo recibió como su Señor. Y todo ese sacrificio, todo lo que Dios hizo desde el principio para que llegara Jesucristo a este mundo y abrir esa oportunidad para que nosotros vayamos a ser parte del cuerpo en Cristo, se nos olvide para menospreciar esa promesa. Ahora soy parte del cuerpo en Cristo, ahora soy mejor, ahora soy de lo más alto. No. Es para que nosotros
seamos y seamos ejemplo para los demás, para que vean que Dios es perfecto, que Él es bueno, que es poderoso, porque la obra es de Él, no mía, como su hijo. Porque Él, si lo sigues y haces sus mandamientos, Él cumplirá su parte de la promesa. Él no falla. Que no se nos olvide, mis queridos hermanos, que nosotros, que andamos en obediencia, es un andar humilde, sujetos a la obediencia de nuestro Padre Santo. Mis queridos hermanos, quiero ilustrar un poco esta enseñanza. ¿Alguna vez hemos visto o llevado a nuestros hijos a una feria y antes de subirse hay una regla para medir el niño si puede o no puede subirse a ese juego por seguridad? Hay una regla y si no llega a esa medida no puede entrar. Nosotros tenemos una medida, todos los hombres, y es la palabra del Señor. Nos tenemos que medir ahí. Seamos hijos de Dios o no seamos, para que veamos dónde estamos. Y si ya somos parte del cuerpo en Cristo, debemos de medirnos también con mayor, todos. No hay excepción, porque dice la palabra en Romanos, por cuanto todos pecaron, todos debemos de medirnos. Así debemos de medirnos en la palabra. Y nosotros que somos hijos de Dios, cada vez que vamos a actuar, cada vez que pensamos, cada vez que vamos a tomar una decisión, debemos de tomar esa medida. ¿Y cuál es la medida? Dice en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Esa es la medida. Debemos de medirnos en Cristo. Voy a tomar esa decisión. Me mido con Cristo. Estoy ahí. Voy bien. Voy a abrir mi boca. Me voy a medir con Cristo. Esto es lo que habló Cristo. Esto es lo que haría Cristo. Esto es lo que Dios mandó a Jesucristo a hacer. Hagamos esa voluntad, mis queridos hermanos. Y dice su bendita y santa palabra, viviremos en paz y seguros, porque Dios es nuestro escudo, nuestro protector. No erremos. Son claras las escrituras del Señor. Concluyendo y cerrando. Dios, siendo bueno, no quiere que nadie se pierda. Y habla a todos, malos y buenos. A los malos primero. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Jehová proporciona una sola alternativa para salvación, un camino, una puerta, Jesucristo. Que por la gracia de Dios, ya siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Terminemos en oración. Te doy gracias, Padre, por esta hermosa meditación. Gracias, Jesucristo, porque fuiste a esa cruz, porque fuiste obediente, para que esa promesa se cumpliera, para que nosotros podamos decir, soy hijo de Jesucristo, soy salvado y rescatado, soy del pueblo de Israel, soy del pueblo adoptivo. Fui injertado en el olivo santo. Gracias, Jesucristo. Gracias, Padre Jehová. Gracias, Espíritu Santo. Te damos gracias, Padre, porque en tu palabra nos enseñas y entramos en intimidad contigo, Señor. Porque entramos en intimidad pensando, escuchando tus pensamientos. Y como hijos que somos,
nos invitas y nos enseñas cuál es tu hermosa y bendita voluntad. Y para los que no son, Padre, como a Lázaro, dales vida y llámalos. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bendiciones y un abrazo.